le queda a uno una reflexión en esta situación difícil que estamos viviendo y es que estamos haciendo un montón de cosas que quizás hubiéramos podido hacer desde antes y nos parecían difíciles o no, no había la voluntad. Eh, y lo que estamos viendo es una actividad impresionante ahora por las redes, el canal de Cuarentena con Geociencias es un absoluto éxito, estamos teniendo una cantidad de conferencias y intercambios que es absolutamente, eh, digamos, inédito. Así que aprovechando estos espacios, vamos a cubrir en este tiempo unos conceptos fundamentales sobre velocidades sísmicas. Voy a compartir, no sé si en este momento creo que no se está viendo mi pantalla, sino la voy a compartir. Y ahí se ve. Sí, ya se está viendo. Ok. Entonces, este material que vamos a ver es un material muy básico, les advierto. Les pido excusas, de pronto si hay personas de mucha experiencia conectadas y resulta ser esto demasiado básico. Eh, sí, les pido excusas, pero también es cierto que la velocidad es un concepto que a veces se trata con ligereza y siempre es bueno regresar uno a los fundamentos y entender muy bien las definiciones de los diferentes tipos de velocidad. Cuando estamos haciendo trabajo de interpretación es muy importante tener muy claro porque las decisiones que vamos a tomar con base en velocidad son de responsabilidad. Entonces vamos a ir cubriendo estos temas. Otra cosa que les quiero decir de introducción es que esto no pretende en realidad ser un curso, es una pasada rápida por estos conceptos, pero la intención es que hagamos un curso formal de este y otros temas más adelante. Así que si les parece interesante, estén pendientes para ponernos a trabajar en algunos temas, haciendo algunos trabajos prácticos que nos pueden tomar ya mucho más tiempo. Esto es una pasada. El último aviso parroquial es que si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat. No sé, Julián, cómo está organizado, si las personas tienen, digamos, posibilidad de hacer preguntas a medida que uno va hablando, vamos a estar todos en mute. Pero, en fin, si las personas, si alguien tiene una pregunta y el sistema se lo permite, puede preguntar ahí mismo y paramos, si no, también se puede utilizar el chat, yo voy a estar pendiente. Entonces, vamos a arrancar. La importancia de esto es que la sísmica, todos sabemos, se adquiere en tiempo, por más que uno tenga productos en profundidad, la sísmica por su forma, por su naturaleza, está adquirida en tiempo y lo que hacemos es diferentes profundidades para obtenerla en profundidad. Y el puente para pasar de tiempo a profundidad, obviamente, es la velocidad. Entonces, siempre vamos a estar interesados, siempre buena parte de nuestro trabajo va a ser saber cuáles son las velocidades para poderle decir al perforador a qué profundidades que queremos llegar. O sea, no le podemos decir al perforador, al ingeniero de petróleos, pues vamos a perforar a 2 segundos. No, tenemos que decirle, vamos a perforar a tantos pies o a tantos metros. Para eso vamos a utilizar la velocidad. Entonces, vamos a arrancar con algunas de ellas. Lo primero, súper básico, la velocidad simplemente es espacio entre tiempo. Siempre espacio entre tiempo va a ser, digamos, la definición de velocidad en todos los ámbitos en que estemos. Entonces, si tenemos una capa
una capa de roca, pedazo de roca de cualquier tamaño, y hacemos pasar una onda acústica desde esta parte hasta esta parte. Medimos el tiempo y sabemos cuánto mide ese pedazo de roca. La velocidad de propagación de esas ondas es simplemente la división entre el tamaño de la roca o el espesor y el tiempo que tardó la onda en atravesarla. Eso lo vamos a llamar velocidad de intervalo, simplemente. Entonces, pues si la roca es relativamente homogénea, vamos a tener que esa velocidad describe relativamente bien la propagación en ese pedazo de material. Pero la naturaleza se parece un poco más a esto de aquí de la derecha, donde tenemos una sucesión de capas de diferentes propiedades. Entonces, si yo hago el mismo ejercicio de hacer pasar una onda desde aquí, desde esta parte inicial hasta la parte final, y mido el tiempo que tarda la onda en atravesar ese material, y divido por el espesor de todo el material, eso es lo que se llama velocidad promedio. Simplemente espesor total dividido tiempo total. Entonces, ahí lo que sucede es que si de pronto en esta parte tenemos una velocidad que es diferente a la velocidad que tenemos acá, finalmente el promedio va a obtener algo que está como de alguna manera entre los valores extremos que tenga uno en ese, digamos, en ese pedazo de roca. Entonces ahí tenemos más o menos la idea inicial de qué es una velocidad de intervalo, qué es una velocidad promedio. Fíjense, empezamos a hacer unas diferenciaciones importantes. La velocidad de intervalo es una velocidad que es característica de la roca, mientras que la velocidad promedio no está asociada realmente a una roca en particular, sino a todas las que haya, digamos, de un cierto nivel, desde un inicio hasta un final, todo lo que haya ahí adentro, vamos a llamarlo velocidad promedio. Entonces no es realmente, no está asociado a las propiedades de una roca en especial, y está asociada a un nivel, ¿cierto? La velocidad promedio la vamos a medir desde un punto inicial hasta un nivel final por acá. Entonces, hablamos de velocidad promedio a topes, a bases, deformaciones, pero no velocidad promedio de una formación como tal. Vamos a ir abordando esos temas a medida que vayamos avanzando. Entonces, ¿de qué depende esa velocidad? Y estamos hablando aquí de la velocidad de intervalo, de esa velocidad característica de las rocas. Y básicamente esa velocidad depende de qué está hecha esa roca, del material que tiene, de cómo está organizado sus componentes, o sea, sus minerales, la matriz de esa roca, cómo está organizada geométricamente. Entra la mineralogía, entra la génesis misma de la roca, de qué están llenos sus poros, tiene gas, tiene agua, cómo está alojado ese relleno. O sea, en general de todo lo que tiene la roca por dentro, de eso depende la velocidad. Entonces, visto en términos de propiedades mecánicas de las rocas, la velocidad de propagación de las ondas P depende de dos módulos elásticos principales, que son la compresibilidad y la resistencia al corte. Esta es la compresibilidad, esta es la resistencia al corte, y esta es la densidad. Entonces, en la medida que una roca sea menos compresible, que tenga mucha más resistencia a la compresión, que se evidencia a partir del cambio de volumen que puede sufrir la roca cuando se le aplica un esfuerzo, y del módulo de corte cuando se le aplica un esfuerzo de corte, esa roca en principio es muy resistente a eso, o el material en general. Si tuviéramos, por ejemplo, un bloque de acero, un bloque de granito, que tienen unos módulos elásticos con valores muy altos, la velocidad de propagación tiende a ser muy alta, 6.000 y pico, 7.000 metros por segundo. Una roca arenisca que pudiera tener estas propiedades de módulo
de compresibilidad y módulo de corte de este estilo podría estar por los 3.000 y pico metros por segundo. Y el agua, por traer otro ejemplo, tiene esta resistencia a la compresión, no tiene ninguna resistencia al corte, tiene una densidad cercana a 1 o a 1.000 kilogramos por metro cúbico. Eso nos da más o menos 1.500 metros por segundo. Entonces, así varían las velocidades en los diferentes tipos de roca, y esto nos da pie también para darnos cuenta que cambios en la velocidad de las ondas obviamente podrán estar asociados a los cambios en el relleno. O sea, si una roca eh, eh, tiene gas en lugar de tener agua, o tiene agua en lugar de tener petróleo, o tiene pues diferentes tipos de fluidos por dentro, lo vamos a poder ver en mayor o menor medida a partir de las variaciones de su velocidad. Si una roca tiene características homogéneas o tiende a ser eh, eh, heterogénea, o si la velocidad cambia con la dirección de propagación, la dirección en la que uno esté midiendo ese fenómeno, todo esto nos va a decir cosas de la roca que nos interesan a nosotros. O sea, la velocidad es muy importante en ese sentido. Vamos avanzando. Aquí tenemos lo que, algo similar a lo que se llama el registro sónico. Es un registro continuo de velocidades. Está puesto horizontal, entonces en este eje tenemos la profundidad. Aquí tenemos hasta 8.000 pies de profundidad, y aquí nos está mostrando cuál es la velocidad en pies por segundo que una herramienta que hemos bajado en un pozo está indicando para cada una de las profundidades. Entonces, aquí estamos hablando de velocidad de intervalo, velocidad promedio. ¿Qué velocidad podría ser esta que nos está mostrando esta gráfica? Entonces, este tipo de velocidad la podríamos llamar una especie de velocidad instantánea, porque nos está midiendo la velocidad en cada punto, o si quisiéramos asimilar la velocidad de intervalo, sería una velocidad de intervalo con intervalos extremadamente pequeños. De hecho, aquí se hacen mediciones cada medio pie, o a veces cada mucho menos de medio pie. Entonces nos está mostrando la velocidad de intervalo en intervalos continuos muy, muy pequeñitos. Entonces lo que uno ve es que tampoco es que la Tierra la pueda uno dividir por capas perfectamente homogéneas. Yo diría que quizás en esta parte de acá uno podría tener un intervalo que tiene, digamos, cerca de 1.000 pies, que pudiera tener cerca de 8.000 pies por segundo de velocidad, pero en muchas partes vemos nosotros velocidad creciente aquí, partes que tienen velocidad decreciente, y un comportamiento que está asociado también a la génesis, a la depositación, a muchas características geológicas de la roca. Y se ve un incremento fuerte de la velocidad. Entonces, ahí vamos viendo cómo tenemos las velocidades de intervalo. Una velocidad promedio, por ejemplo, de toda esta sección estaría más o menos por un sector por aquí, que no es ni la más baja ni la más alta, sino que estaría por acá, por esta zona, y yo podría definir velocidades de intervalo para diferentes sectores de la sección, si así lo deseo, asociados probablemente a topes importantes de la secuencia estratigráfica. Esto lo vamos a ver más adelante, y se consigue con lo que se llama el registro sónico. Ahora, vamos a simular acá entonces que tuviéramos una sección de subsuelo que tiene 3 capas diferentes, y entonces aquí tenemos una capa que tiene una velocidad de 2.000 metros por segundo. Aquí estamos a 600 metros de profundidad.
Aquí hay una capa que tiene 3.000 metros por segundo de velocidad y una capa que tiene 3.200 metros por segundo de velocidad. O sea, como si fuera una capa de roca completamente homogénea que tiene esta velocidad. Aquí están las profundidades. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que hemos visto ya, la velocidad promedio a cualquiera de estos niveles rojos A, B o C es simplemente esto que es el espacio recorrido hasta ese punto dividido por el tiempo gastado hasta ese punto. Entonces, con eso yo puedo sacar la velocidad promedio al nivel A, al nivel B o al nivel C. No sería problema, ahora lo vamos a hacer. Y aquí vamos a definir un nuevo tipo de velocidad. Es otra forma de calcular el promedio, si lo queremos ver así. Fíjense la diferencia de las ecuaciones. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es que en lugar de que la velocidad esté aquí a la potencia 1, vamos a hacer el cálculo con la velocidad de intervalo al cuadrado. Vamos a dividir por el mismo que estamos dividiendo acá, que es la suma de los tiempos. Y al estar esto al cuadrado, en la velocidad va a salir digamos, como un promedio cuadrático. Tendría que sacar la raíz cuadrada aquí para sacar la velocidad de RMS. Por eso se llama la velocidad de RMS root mean square. Es otro tipo de promedio. Ahora vamos a ver la utilidad que tiene. Entonces, cuando les hablen de velocidad promedio, les están hablando de esto. Cuando estemos hablando de velocidades RMS, esas velocidades están calculadas de esta manera por definición. Entonces, aquí se ve que las velocidades RMS se calculan a partir de las velocidades de intervalo. Aquí tengo mi velocidad de intervalo 1, velocidad de intervalo 2, velocidad de intervalo 3. Este tiempo I está aquí, es el tiempo que tarda la onda en viajar dentro de este intervalo. El tiempo 2 sería el tiempo que tarda la onda en viajar en este segundo intervalo. El tiempo 3 es el que tarda la onda en viajar en este pedazo de intervalo. Y si yo voy haciendo esos cálculos, voy obteniendo la velocidad RMS del horizonte A, del horizonte B y del horizonte C. Entonces, nuevamente, tenemos velocidades de intervalo de las capas y velocidades RMS de los horizontes. Igualmente, velocidad promedio de los horizontes. Entonces, creo que tengo aquí se puede hacer una hojita electrónica muy sencilla, donde entonces tenemos aquí las velocidades de intervalo, los intervalos que vimos ahí, con estas velocidades, 2000, 3000, 3200, fueron los datos de entrada que colocamos. Estos son los espesores de cada una de las capas, también son los espesores que nosotros le pusimos al modelo, 600 metros, 900 metros y 1280 metros. El tiempo de viaje dentro de cada una de esas capas simplemente es la división entre este espacio y esta velocidad, o sea, 600 entre 200, aquí está punto 3, 900 entre 300, punto 3, 1280 entre 3200, punto 4 segundos. Entonces con eso tengo los elementos de la ecuación de las velocidades RMS. Aquí tengo la velocidad al cuadrado por el tiempo, la velocidad por el tiempo, las cosas, aquí está la sumatoria para cada una de las capas, y finalmente cuando yo hago la división usando esta ecuación que tenemos acá, me va a salir la velocidad RMS del horizonte A, del horizonte B y del horizonte C, y también puedo hacerlo con la ecuación de la velocidad promedio. Me sale la velocidad promedio para el horizonte A, para el horizonte B y para el horizonte C. Aquí no lo vamos a hacer, les puedo mandar a los que estén interesados la hojita electrónica y muchas más para que practiquen y vean las diferencias. Entonces fíjense que la velocidad RMS para esa capa inicial es la misma, pero a medida que vamos bajando, esa velocidad RMS es ligeramente mayor que la velocidad promedio. Se parecen,
pero no son lo mismo. Por estar afectada el cuadrado, vamos a tender a tener una velocidad un poquito más alta, BRMS, que velocidad promedio. ¿Listo? Bueno. Entonces, unos punticos para recordar. Velocidades RMS y promedio están referidas a horizontes, mientras que las velocidades de intervalo a capas. Por ejemplo, uno no habla de la velocidad promedio al caballos, sino de la velocidad promedio al tope del caballos o a la base del caballos, o al tope del Cretáceo o a la base del Cretáceo, mientras que uno sí puede decir la velocidad de intervalo del caballos en tal parte. Por definición, las velocidades RMS están relacionadas con velocidades de intervalo. Esto es muy importante. RMS con intervalo están íntimamente ligadas. Ahora vamos a ver que es muy importante esa relación que hay entre las dos. Esto lo vimos, velocidad RMS es cercana a la velocidad promedio, pero generalmente un poco mayor. Y la RMS después nos va a servir para un poco de cosas que les voy a explicar. Entonces seguimos. Esta vuelve a ser aquí la ecuación de definición de la velocidad RMS. Esta ya la vimos, esto es velocidad RMS y estos son velocidades de intervalo. Resulta que un personaje de apellido Dix, fue por allá por los años 50, desarrolló como el inverso de esta fórmula, es decir, que si aquí tenemos velocidades de intervalo calculadas a partir, perdón, velocidades RMS calculadas a partir de velocidades de intervalo, esta ecuación nos permite calcular velocidades de intervalo a partir de velocidades RMS, es decir, hacer lo contrario. Entonces, estas que están acá van a ser ahora velocidades RMS, estos son tiempos de viaje hasta el horizonte en consideración. Entonces, lo que hacemos, lo que estamos viendo acá es que entre dos capas sucesivas, capa 1 y capa 2, horizonte 1 y horizonte 2, vamos a tener los tiempos de viaje y las velocidades RMS del tope y la base, digamos, y teniendo las velocidades y tiempos de tope y base, vamos a sacar la velocidad de intervalo de la capa que está entre ese tope y esa base. Eso es muy importante porque nosotros cuando vayamos a querer calcular profundidades, vamos a estar interesados en saber las velocidades de los diferentes intervalos. Es muy importante, este señor Dix es el que nos da, también es una especie de puente entre las velocidades de intervalo y las velocidades RMS. Entonces, ¿eso cómo se ve? Si tuviéramos nuevamente este modelito en el que estábamos, nosotros inicialmente habíamos calculado la velocidad RMS para el horizonte A y la velocidad RMS para el horizonte B. Aquí está el tiempo hasta este horizonte y el tiempo hasta este horizonte. Y yo quisiera calcular la velocidad de intervalo entre esos dos horizontes. Así se ve la aplicación de la ecuación de Dix. Simplemente entre los dos horizontes. Aquí está el de abajo, digamos la base. Velocidad al cuadrado por el tiempo, menos la velocidad del de arriba por el tiempo. Dividido entre la diferencia de los dos tiempos, le saco la raíz cuadrada. Y eso me da 3000 metros por segundo, que es la velocidad de intervalo. Entonces ustedes ya con esto quedan capacitados para moverse de velocidad RMS a velocidad de intervalo y ir de un lado al otro sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, superado ese tema, vamos a hablar ahora de velocidades de normal move out y aquí ya estamos hablando entonces de sísmica. Antes no estábamos hablando todavía de sísmica, sino de propiedades de la roca. Entonces, en el experimento sísmico lo que hacemos, si esta es la superficie, es que vamos a hacer un disparo aquí, vamos a generar una onda que va a viajar por la Tierra, cuando encuentre una discontinuidad va a rebotar y la vamos a recoger aquí en un receptor que está a una distancia X de donde está la fuente. Entonces,
para un reflector plano, si yo defino estas cantidades como están acá, es decir, si esta distancia que tengo aquí perpendicular a la superficie, la puedo llamar la velocidad del medio multiplicada por el tiempo que duró en pasar por acá, dividido entre 2, porque el tiempo es doble. Tengo como la dimensión de este cateto de un triángulo que se forma. El otro cateto es simplemente la mitad de la distancia entre fuente y receptor. Y esto es la hipotenusa, que es igual a esta cantidad aquí, que es el tiempo total de viaje de la onda, desde aquí hasta allá, y le divido entre 2 para considerar solamente este tramo. Si yo hago simplemente Pitágoras en esa construcción, lo que me está diciendo esta ecuación es que el tiempo de viaje de la energía desde la fuente hasta el receptor, que estaba a una distancia x, es igual, tiene que ver con el tiempo cuando x es igual a 0, es decir, cuando la fuente y el receptor están en la misma posición, y aquí está la velocidad del medio, que en este caso lo estamos considerando constante. Entonces, esto es una ecuación que tiene una forma hiperbólica, y en la práctica lo que sucede es esto. Aquí tenemos un disparo de sísmica, donde aquí está la fuente. Sucesivamente lejos de la fuente tenemos diferentes receptores que están a distancias X de esa fuente, y esto son reflectores, o sea, son reflexiones que tenemos de capas que están en el subsuelo, que van llegando progresivamente más tarde. Este tiempo al que llega la onda aquí en el ápice de la curva es lo que llamamos nosotros el T0, y este Tx es el tiempo de viaje para cualquier distancia X. No quiere decir que el reflector tenga ningún tipo de curvatura, simplemente por efecto de que estamos cada vez más lejos de la fuente, la reflexión está llegando cada vez más tarde. Eso es lo que se llama el efecto de normal move out. Este tiempo extra que gasta la onda en llegar simplemente debido a la distancia. Entonces, estos reflectores cada vez van a estar llegando más tarde, y esta es la ecuación. Aquí está tiempo contra distancia, que describe ese tiempo extra que va gastando la onda en llegar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos ya no una, sino dos capas. Entonces, este gráfico de acá, donde tenemos la X, que es la distancia entre fuente y receptor, también llamada offset, y el tiempo de viaje, nos muestra que para esta capa inicial que tenemos aquí, si yo tengo aquí diferentes offsets, ese reflector se va a ir conformando de los tiempos cada vez más prolongados a medida que yo me alejo, y voy a estar viendo también este reflector azul correspondiente a este punto aquí, donde también las trayectorias de viaje son de este estilo, y él igualmente va llegando un poco cada vez más tarde debido a la distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta curvatura que tenemos acá del reflector está asociada con la velocidad. Entonces, los tiempos de viaje van a tener que ver con la velocidad de esta capa medio rojiza, y mientras que para los tiempos de viaje de este reflector azul, los tiempos van a estar afectados tanto por el tiempo de viaje en la capa superior, por el tiempo de viaje en la capa de acá. Entonces, la velocidad a la que está asociada este reflector azul es relativamente pariente de la velocidad RMS, es decir, tiene en consideración las velocidades de las capas que están por encima. Otra cosa que vale la pena ver aquí es que en la medida en que la velocidad vaya cambiando, uno va a ver cambiando estas curvaturas. La curvatura tiende a ser mayor en la medida que la velocidad sea más baja. Cuando tengo una velocidad muy alta, esto tiende a aplanarse,
Entonces, en una sección, en un disparo de sísmica normal, uno va a ver cómo en la parte somera tenemos alta curvatura, esa curvatura va disminuyendo a medida que vamos profundizando. Esta velocidad que está asociada a cada uno de estos reflectores se llama velocidad de normal move-out. Y sabemos que es pariente de la velocidad RMS. Entonces, vamos a verla un poquito más en detalle. Aquí tenemos lo que les decía, este es un disparo típico donde uno ve, en este sentido tendríamos nuestro eje X, nuestro sentido en el eje vertical tenemos los tiempos y se ve cómo los diferentes reflectores van llegando más tarde. Aquí se ve la curvatura. Entonces, vamos a intentar mostrar si me funciona. Ustedes, bueno, no sé si... ¿Qué están viendo en este momento? Alguien que pueda hablar, que me diga. Vemos solo a ti, Jaime. Ok, dame un segundo. ¿Ahí que ven? Estamos viendo la imagen de un disparo. Ok, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es algo que se hace en procesamiento, pero aquí lo vamos a hacer de una manera, digamos, didáctica en Excel. Aquí tengo puesto el disparo. Entonces, si yo quiero investigar, por ejemplo, quisiera ver un reflector que está por aquí entre punto 8 y punto 1, uno que está por aquí intermedio. Entonces yo voy a mover aquí mi tiempo cero, voy a tratar de ir hasta allá, un poquito más. Digamos que ahí sea, estoy como aquí cercanos a punto 9 y cambiando la velocidad, yo empiezo a ver cómo me acerco o me alejo de esa curvatura que estoy viendo en ese disparo. Entonces, en este momento tengo velocidad en 2746 y veo que esta línea roja no se parece, está muy arriba de la que yo quiero seguir. Si yo voy bajando un poco la velocidad, veo cómo me voy acercando a esa curvatura y si se me va la mano y me bajo mucho, ahí ya no estoy más abajo y ahí, digamos, yo podría decir que ya estoy reproduciendo la curvatura de ese reflector que me interesó y en ese momento puedo decir que entonces para el tiempo T0 0.92 la velocidad de apilamiento es 1864. Eso es lo que se llama análisis de velocidad y se hace pues rutinariamente en el procesamiento sísmico. El computador es ciego, entonces el computador no puede, digamos, hacer eso que estamos viendo, que si me pasé o no me pasé y me tengo que ir más arriba o más abajo, pero el computador hace un cálculo y es que él va como mirando qué tanto se parece esta línea roja a la línea que tiene debajo y él puede hacer una especie de cálculo ahí de ese parecido. Eso es lo que se llama semblanza. En la medida en que tenga semblanza alta, él se va a dar cuenta que está encima de la curva. Si tiene semblanza baja, entonces sabe que va a tener que ajustarse hacia arriba o hacia abajo. Eso todo se hace automáticamente. Entonces, fíjense, para este tiempo, 0.92 segundos de tiempo doble, una velocidad de 1864. Si yo quisiera analizar este reflector que tengo por aquí a 1.6 segundos, entonces voy a bajar hasta allá. 1.6 sería más o menos por ahí. Y esta velocidad que tenía de 1864 que me sirvió arriba, ya no funciona acá. Esta velocidad tiene que ser bastante mayor. Ahí vamos
modificando, y fíjense que pues ahí tengo un buen ajuste. Aquí la velocidad para 1.59 sería 2.725 metros por segundo. Sin embargo, fíjense que en esta parte de acá, no sé si están viendo mi cursor. ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, aquí estaba cuadrando bien, pero por aquí ya una parte del reflector por fuera. Eso lo que quiere decir es que, digamos, la velocidad, o sea, este modelo simplemente de esta ecuación quizás no sea suficiente para describir totalmente esta curvatura, y haya otros elementos ahí que no hemos tenido en cuenta. Eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, recapitulando, nosotros teniendo los disparos sísmicos, la información sísmica, podemos estudiar la curvatura de los reflectores que tengamos, y eso nos va a ir dando las velocidades a los que están asociados esos diferentes niveles. A lo que vamos a llegar es que nosotros vamos a tratar de decir que estas velocidades, que se llaman velocidades de normal move out, son velocidades RMS, y entonces cuando yo tengo velocidad RMS de diferentes niveles, puedo calcular velocidades de intervalo, y con esas velocidades de intervalo puedo calcular profundidad. Esa es la lógica que tenemos para esto. Voy a intentar regresar a la presentación. Entonces, este es un ejemplo de lo que habíamos visto. Para una cierta cantidad de reflectores yo puedo hacer el análisis. En este caso, si hago lo mismo que acabamos de hacer, me puedo determinar que para el tiempo de 0.8 la velocidad es 1866, a 1.14 2166, 1.59, en fin, para diferentes tiempos puedo ir sacando las diferentes velocidades, y este es lo que se llama el análisis de velocidades de apilamiento, o velocidades de normal move out, que tengo para este disparo en particular. Hasta ahora hemos hablado únicamente de reflectores planos. Entonces, este mismo análisis que hemos hecho acá se hace en presencia de buzamiento. Aquí vamos a hacer como un gran salto para no entrar en un tema que nos tomaría demasiado tiempo, pero simplemente lo que les voy a decir es que para ya considerar la presencia de buzamiento y quitarnos de encima esa limitación tan grande que es asumir los reflectores planos, es que nosotros hoy en día hacemos migración preapilado. Probablemente, o sea, no estén familiarizados con exactamente qué es esto, simplemente baste por ahora con saber que tenemos cómo manejarlo, y entonces esas velocidades de apilamiento las vamos a analizar ya a nivel de migración, y eso va a tener considerado el buzamiento. Entonces, lo que uno hace en la vida real es, aquí tenemos una sección sísmica completa, y aquí tenemos diferentes puntos a lo largo de esa sección en la que hemos hecho el análisis de velocidades, así como yo se lo fui mostrando. Cada punto de estos es un punto donde nos hemos detenido a mirar la curvatura de los reflectores y hemos determinado cuál es la velocidad de esos reflectores. Entonces, aquí lo que uno ve es que a medida que yo voy, aquí esto a medida que yo voy moviéndome en el video, van aumentando las velocidades. En este punto que estoy acá, aquí no se ve muy bien, pero estoy, sí,
Estoy como en 3.000 metros por segundo y aquí arriba estoy en velocidades como de 2.000 metros por segundo. Entonces, cuando uno se mueve, voy a dejarlo mover de izquierda a derecha y lo que está pasando es que las velocidades están siendo aumentadas y uno ve cómo, o sea, la sección profunda se va mejorando, va saliendo a medida que tengo velocidades más grandes. Aquí se daña para las velocidades altas la sección somera. Entonces, fíjense cómo si yo me paro aquí a velocidades, por ejemplo, fijémonos en esta parte de acá, esta estructura anticlinal que hay aquí, cómo va cambiando ella su forma a medida que yo voy aumentando las velocidades. Si estoy por acá en velocidades relativamente bajas, ahí se ve bastante bien. Llega un punto en el que si yo ya subo las velocidades más allá de cierto valor, esa estructura se destruye completamente. Aquí vuelve a aparecer para ciertos valores de velocidades altas. Entonces, lo que estamos haciendo acá es definiendo para toda la sección cuáles son las velocidades que mejor reconstruyen la forma del subsuelo, y ahí empiezan a entender también un poquito que a veces no tiene esto una solución única y que el hecho de juzgar si una imagen es mejor que otra puede involucrar pronto un juicio ya del intérprete, unos conceptos de geología estructural, unos conceptos de el modelo de depositación que hay en la zona, el régimen de velocidades. A veces puede suceder que uno ve que cierto evento se alinea para ciertas velocidades, pero que esas velocidades serían completamente ilógicas para esa profundidad. Entonces, a partir de todas esas consideraciones, se va construyendo lo que se llama el modelo de velocidades de migración para una sección sísmica. Y son velocidades que son muy similares a las velocidades RMS, pero entonces son aquellas que producen la mejor imagen y no son exactamente las velocidades de la roca en ese punto, porque están afectadas de todo lo que uno tiene por encima. Entonces, en ese momento tiene uno ya velocidades de apilamiento o velocidades de migración. Cuando uno hace ese análisis en todos esos puntos a lo largo de la línea sísmica y pone esas velocidades en una sección o en un mapa, uno se da cuenta que, digamos, no hay como una continuidad o un sentido geológico entre esas velocidades. Eso suele pasar, es normal. Y esto es lo que se llaman las velocidades sin suavizar, o sea, tal como quedaron después de que uno hizo el análisis de velocidad. Si uno hace un esfuerzo por no solo suavizar las velocidades matemáticamente, aplicándole filtros espaciales, sino también tratando de mirar cuál es, digamos, geológicamente la sección esperada, cómo está la estratigrafía de la zona, si puede considerar o no fallas principales que haya, va a tratar de darle un poquito de sentido a ese modelo de velocidades y entonces puede tener algo de este estilo y eso puede afectar ligeramente, va a afectar ligeramente la imagen, pero generalmente se hace y uno, aquí uno pudiera quizás darse cuenta, fíjense cómo tiene aquí una cierta longitud de onda. Ese puede ser la longitud del operador de suavizamiento que se está utilizando. A veces se usa longitudes más grandes o más pequeñas. Este campo de velocidades es el que después, a través de operaciones como las que hemos visto, entre velocidades de RMS a velocidades de intervalo, se va a utilizar para generar un campo de velocidades promedio para hacer conversiones de tiempo a profundidad. Entonces, recapitulando, hemos visto velocidades de intervalo, luego vimos velocidad promedio, luego vimos velocidad RMS,
Luego vimos velocidad de apilamiento, que es pariente de esta, que es velocidad de migración, que nos sirve para apilar después que hemos hecho la migración. Y aquí están esas mismas velocidades suavizadas en forma de campo de velocidad. Yo sé que puede ser enredado, pero con el tiempo lo van aprendiendo. Llevo 30 años y por fin entendí. Ahora, vamos a mirar eso de cómo calcular profundidad con esas velocidades que hemos visto. Entonces, vimos que a través de DICS uno puede tomar las velocidades RMS y convertirlas a velocidades de intervalo. Entonces, viene la pregunta, bueno, pero entonces, ¿de dónde saco las velocidades RMS? Y aquí viene, digamos, la parte clave. Es que en ciertas condiciones, estas velocidades que vimos de apilamiento, velocidades de migración, uno las puede asimilar como velocidades RMS. O sea, uno puede decir que las velocidades, digamos, del procesamiento sísmico son velocidades RMS. Entonces, teniendo velocidades RMS, ya me puedo devolver a velocidades de intervalo y a velocidades promedio. Entonces, esa es como la gran suposición que uno hace. Y esa suposición, básicamente lo que dice es que, o sea, se puede hacer en la medida en que los reflectores sean relativamente planos. O sea, si estamos en una zona que tiene usamientos gigantescos, una zona muy compleja, ahí vamos a cometer errores muy grandes. Les voy a mostrar cómo se vería esto en una zona donde se puede hacer el ejercicio de asumir reflectores relativamente planos. Que podría ser como esta que tenemos acá. Ahí se ven los diferentes reflectores. Esto ya lo habíamos hecho, de sacar la velocidad de apilamiento para cada uno de estos puntos. Lo que vamos a hacer es dejar de llamar esta velocidad de normal move out y cambiarle el nombre por velocidad RMS, y a partir de tener velocidad RMS aquí, vamos a calcular velocidades de intervalo. Entonces, eso se hace en una tablita como esta. Les puedo mandar la hoja electrónica también cuando quieran. Aquí están esas parejas de tiempo doble con velocidad que era normal move out, y ya le cambiamos el nombre y lo pusimos RMS con la ecuación de Dix. Entonces vamos a calcular la velocidad de intervalo entre estos dos horizontes, que se calcula, aquí si se recuerdan, esta era la fórmula. Aquí está, digamos, el ejemplo del cálculo de mano. Tengo la de abajo al cuadrado por su tiempo, menos la de arriba al cuadrado por su tiempo, dividido por la diferencia de los dos tiempos. Eso me da, esta es la velocidad de intervalo 2745 de este intervalo que tengo acá. Igual hago para esta, igual hago para esta. Entonces tengo las velocidades de todos los intervalos. Como tengo la velocidad de los intervalos y tengo el espesor en tiempo, yo puedo saber cuál es el espesor en profundidad de cada uno de esos intervalos, y si sumo todos los espesores, finalmente me da la profundidad. Entonces, lo que yo quiero tener siempre es una relación o una tabla donde me diga tiempo de la sísmica contra profundidad. ¿Se acuerdan? El primer slide de esta charla, lo que queremos es el puente entre tiempo y profundidad. Entonces, aquí tengo 4 puntos. Tengo para el tiempo 0.8, tengo profundidad de 7.46, para 1.14, 1213. Si yo hago una gráfica de eso, entonces aquí me sale mi gráfica tiempo-profundidad. Yo puedo tratar de ajustar a ella algún tipo de curva tradicional. En este caso estábamos ajustando un polinomio de orden 2, que da una muy buena correlación. Generalmente el polinomio de orden 2 da una excelente correlación para este tipo de curvas. Y digamos, si he hecho las asunciones correctas, es decir, que las capas son relativamente planas, esto me puede servir para saber, para cualquier, digamos, parte de la sección donde yo esté. Tengo un reflector, por ejemplo, estoy interpretando algo que está a 1.3 segundos de tiempo doble. Yo vengo aquí a mi tabla y me dice, eso puede estar a 1500 metros de profundidad. Cuando no se tiene más información, principalmente de pozos, esto puede ayudar a hacer conversiones a profundidad en la medida en que la estructura no sea muy compleja, y ayuda, funciona. Entonces, para ver cómo funcionaría en la práctica, en la vida real,
Aquí tenemos una sección sísmica. Esto es en los llanos de Colombia, donde tenemos, digamos, una geología relativamente tranquila. Y yo estoy interesado en saber cuál es la profundidad de este punto, o sea, esta parte más alta, en un horizonte que traigo interpretado, que lo voy a llamar aquí el punto A, que está en esta parte de la sección. Y yo tengo aquí las velocidades de apilamiento que usaron cuando hicieron el procesamiento de esta sección. Esto solía estar, o suele estar, o estaba en mis tiempos, en las secciones en papel, en la parte superior de la sección sísmica, y venía como información adicional. En cada uno de los sitios donde se había hecho ese análisis, aparecían aquí las velocidades y los tiempos. Esto hoy en día también se tiene, pero de manera digital. Entonces el procesador sísmico va a tener un archivo donde van a estar todas estas parejas, y de hecho él puede generar una sección de velocidades o un cubo de velocidades de apilamiento. Pero aquí entonces lo estamos viendo como se veían hace tiempo, esta tabla de tiempos contra las velocidades de apilamiento. Es decir, recuerden, para cada uno de estos puntos estábamos analizando como la curvatura de cada uno de los reflectores, tratando de que nos cuadrara para cada uno con la mejor velocidad posible. Una cosa que hay que llamar la atención acá, y que siempre se presta para problemas, es que esta sección sísmica, si ven ustedes aquí el 0, está colocado por aquí arriba por alguna razón de estandarización con otros datos de la zona, pero en realidad la superficie del terreno debería estar por aquí cercana a donde están arrancando los datos, y estas velocidades y estos tiempos tienen sentido de superficie. Entonces, estos tiempos que están medidos acá van a estar medidos aquí muy cerca, desde muy cerca de la superficie, y no son necesariamente, no son iguales a los tiempos de estos de acá que están medidos a partir de algún datum que se esté utilizando para el proyecto. Entonces, a la hora de yo querer saber cuál es digamos, si yo quisiera mirar a qué tiempo está este punto A, en esta escala de tiempo tengo que descontar estos cerca de 900 milisegundos que hay aquí de datum. Entonces, eso pues se hace en la práctica, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, si yo tomo toda esta tabla que tengo aquí y la pongo en una hojita electrónica sencilla como la que acabamos de ver, entonces tengo aquí tiempo doble, esta velocidad ya sin pena, y una vez ya le puse velocidad RMS. Aquí están los valores tal cual como estaban, los mismos valores que tengo aquí de la tabla de velocidad, y los pongo acá. Y a través de la ecuación de Dix estoy calculando la velocidad de intervalo entre cada uno de estos. Puedo calcular el espesor parcial asociado a cada uno de esos intervalos, y puedo ir acumulando la profundidad para obtener una curva tiempo-profundidad, como la que habíamos visto antes para los 4 puntos. Aquí tengo un ajuste de tipo cuadrático que se ve que funciona muy bien. Y entonces yo tengo, a partir de esta ecuación, una forma de hacer correspondencia entre tiempo y profundidad. Y si yo quiero saber, este es el tiempo para ese punto A en la sección, ya habiéndole descontado los .9 que tiene por efecto del datum. Si yo entro aquí en esta curva con 2.9, que es por aquí, y miro cuál es la velocidad, la profundidad que corresponde a eso, me da 15.420, y ese sería mi estimado de la profundidad a partir de estas velocidades. Por el momento no sabemos si ese estimado ha sido bueno o malo. Vamos a ver más adelante cómo comprobar de qué calidad podría ser, pero una sección sísmica que se vea como la que vimos hace un momento, digamos, con poca complejidad estructural, y que se vean claros los reflectores, digamos, tiene una buena probabilidad de éxito. Entonces, ahí estaríamos dando este resultado, 15.420 pies. Siempre hay que tener en cuenta
que esto funciona para capas relativamente planas, que los datos sean de buena calidad. Si uno está haciendo esto para otras condiciones, o sea, puede meter la pata olímpicamente. El problema con esto a veces es que el software, muchos softwares de interpretación ya viene con esto integrado. Entonces simplemente le permite a uno, aplicando digamos, muy pocos botones, calcular las profundidades de ciertos eventos, haciendo internamente esa conversión por medio de la ecuación de Dix, pero sin pararse a preguntar si se cumplen las condiciones o no. Y hay muchos casos en que a veces, si uno no está como pensando en que deben cumplirse ciertas condiciones, utiliza el software sin reflexionar mucho y puede tener resultados catastróficos. Listo. Entonces, esas fueron las velocidades de la sísmica. Ahora vamos a hablar de las velocidades que se calculan en pozo, que se hacen en pozo. Entonces, nuevamente, aquí tenemos una sección sísmica, aquí tenemos un pozo, y en el pozo nosotros tomamos registros de pozo y siempre vamos a estar interesados en poder hacer la correlación entre tiempo y profundidad. Todo lo que hemos estado hablando. O sea, la velocidad es ese puente. ¿Cómo hacemos nosotros para saber con certeza que cierto evento que tenemos aquí en el pozo, que tiene asociado ciertas características petrofísicas, ¿dónde queda ese evento aquí en la sísmica para poderlo seguir, poderlo interpretar? Entonces, se hacen varias cosas. Supongamos que tenemos acá un pozo que está siendo perforado. Entonces, a lo largo de la trayectoria del pozo, vamos a introducir ahí una herramienta que va a repetir el experimento sísmico, pero en pequeño. O sea, esto es una herramienta que tiene una longitud no muy grande. Y aquí tengo una fuente y tengo un receptor, esquemáticamente. Pues aquí voy a producir un disparo. Esa onda, si esto está bien pegado aquí a la pared del pozo, esa onda va a viajar por aquí y va a ser recogida acá. Y yo voy a medir cuánto tiempo se gastó la onda en viajar de aquí, en viajar de aquí a acá. ¿Ok? O sea, lo que yo voy a medir es el tiempo que tardó la onda en viajar de aquí a acá por esta roca. Entonces ahí estoy midiendo una velocidad de la roca. Si es una velocidad de intervalo, y si esta distancia es pequeña, que suele ser muy pequeña, entonces casi que me da una velocidad instantánea, es decir, que estoy midiendo un intervalo muy pequeñito, y eso se mide, es tan pequeño ese intervalo que ese tiempo lo voy a medir en millonésimas de segundo. Entonces yo voy a bajar esta herramienta a lo largo del pozo y eso me va a dar, digamos, una medida de cómo es la velocidad aquí a lo largo de toda la trayectoria del pozo. Esa serían una velocidad de pozo que se llama la velocidad del registro sónico. Y pues aquí quise colocar como este esquema mostrando, mientras uno está haciendo, por ejemplo, la adquisición de una línea sísmica a lo largo de esta misma región, que el volumen de roca que está atravesando, que está siendo atravesado por una onda, cuando yo hago un disparo acá y recojo acá, esta distancia en la sísmica puede ser de varios kilómetros, 5, 6 kilómetros, 8 kilómetros. Entonces uno está atravesando todo este volumen de roca y las velocidades que vimos, velocidades de apilamiento, velocidades de migración, son velocidades que están asociadas con esos grandes volúmenes de roca. Cuando yo estoy aquí en el pozo mirando un sónico, yo estoy concentrado únicamente en velocidad que está, o sea, estoy mirando un volumen de roca muchísimo más pequeño. Lo curioso es que resultan ser comparables unas y otras, y finalmente, o sea, dos ejercicios tan diferentes como es la sísmica y el pozo, pueden ser conciliables a través de estas herramientas. Entonces, esta es la forma de una herramienta real de sónico.
uno tiene aquí estos son los transmisores, es decir, las fuentes, y tiene diferentes arreglos de receptores. Entonces podemos medir muchos tipos de velocidad aquí, pero el concepto es simplemente lo mismo con lo que arrancamos. Velocidad igual espacio sobre tiempo. ¿Qué espacio hay acá? Y qué tiempo se gasta la onda en llegar allá, y eso nos da la velocidad. Entonces, así se vería ese tipo de medición. Entonces, esta escala que tenemos acá es el tiempo de viaje en microsegundos. O sea, este tiempito de viaje que tuvo la onda para llegar, si esto fuera por ejemplo, si esto fuera un pie, entonces ¿cuánto se gastó esa onda en recorrer un pie? Y aquí lo estoy graficando. Entonces aquí se ve cómo en la sección somera las ondas se estaban demorando de este orden, como 150 microsegundos en ese pie, y en la medida que me fui profundizando, las ondas se han demorado menos hasta llegar por aquí a unas donde se están demorando como 60 microsegundos. Entonces, estos son todos los tiempos de viaje que se ha demorado en recorrer básicamente un pie. Entonces, algo que a veces no es tan claro, pero como aquí estoy mirando, digamos, cuánto me demoré en cada intervalo chiquitico, si yo sumara todos esos tiempos, todas esas pequeñas demoritas, finalmente, en términos matemáticos, se trata como de la integral de esta curva que tenemos acá. Esa integral es el tiempo que me estoy demorando en recorrer toda esta sección. O sea, si hiciera toda la integral de esto, me daría el tiempo que la onda está tardando en recorrer desde aquí hasta acá. Eso es lo que se llama tiempo integrado, y es algo que se usa mucho en el análisis del registro sónico. Entonces, nuevamente, sumar todos estos tiempos me da el tiempo de viaje. Digamos, si uno quisiera escoger un intervalo, si quiero saber cuánto tiempo se gasta uno en viajar desde aquí hasta acá, sumo todos estos tiempitos que hay aquí para un determinado intervalo. Entonces, ¿cómo se ve eso nuevamente en la vida real? Ya les voy a contar, pero primero ahí vimos eso que se llama la herramienta del registro sónico. Hay otra cosa que se llama el check shot, que es un intermedio. Hablando de puentes, este es el puente real entre la sísmica y el pozo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que nos vamos a hacer aquí muy cerquita al pozo y vamos a generar aquí nuestro disparo. Y vamos a tener a lo largo de la trayectoria del pozo, en diferentes puntos, vamos a tener un geófono. Entonces yo voy a medir cuánto tiempo se gasta la onda en llegar desde aquí hasta el geófono. Como yo conozco la profundidad del geófono, estoy en el pozo, entonces nuevamente, velocidad igual espacio sobre tiempo. Entonces yo puedo calcular cuál es la velocidad de la onda al moverse desde aquí hasta el geófono, y esa es una medición directa de la velocidad promedio, porque toma toda esta sección en consideración. Entonces yo puedo saber la velocidad promedio a este punto, y puedo saber la velocidad promedio a este punto, y a todos los puntos que yo quiera donde yo haya colocado un geófono. Entonces fíjense que aquí esta es una medición directa de la velocidad promedio, y con todo lo que hemos visto hasta ahora, nosotros podemos, a partir de esa velocidad promedio, llegar a velocidades de intervalo, velocidades RMS, y poder hacer conversiones tiempo-profundidad. Esos son los elementos que tenemos. Entonces, vamos a ver un poco con datos reales qué es lo que estamos mirando aquí. Esto que tenemos acá es un pedazo de un registro sónico. O sea, lo que estamos viendo aquí
son esos tiempos de viaje. Fíjense, aquí pueden ver digamos la nomenclatura de los tracks. Entonces, esta que tenemos acá es esta. Entonces, aquí está medido en microsegundos por pie. La escala va de 40 microsegundos a 140 microsegundos. O sea, estos son tiempos de viaje de la onda en un pie. Entonces, aquí me está diciendo que aquí esa onda, si esto es 40 y esta suele ser 90, esto es 80, 75. Aquí en esta parte, la onda se está demorando 75 microsegundos en recorrer un pie. Aquí por aquí también estuvo en 75, por acá se demoró como 90 microsegundos, en fin, ahí va cambiando. Entonces aquí tengo el intervalo, aquí están las profundidades, y me voy a salir un momentico para cancelar aquí una reunión. Listo. Entonces, paralelamente, el check shot simplemente lo que hace es que aquí tenemos profundidades. Entonces aquí vemos digamos, diferentes profundidades a lo largo del pozo, y aquí está el tiempo de viaje que gastó la onda en llegar hasta esa profundidad. Esto está en milisegundos. Vamos a ver cómo se combinan esas dos cosas. Entonces, aquí nos está preguntando lo siguiente. Dice, ¿cuál es el espesor en tiempo doble del intervalo comprendido entre 1050 y 1410 pies, según el sónico y según el check shot? Entonces, miremos aquí, 1050, aquí están las profundidades, 1050 está por aquí, y 1410 está por aquí abajo. Entonces, esto es profundidad, y yo quiero saber cómo se vería ese intervalo, qué tan grueso se debería ver ese intervalo en la sísmica. Entonces, como vimos, estos de acá son los tiempos que se gastan, o sea, cuántos microsegundos se está gastando la onda en viajar en cada pie. Entonces, si yo sumara todos estos tiempitos que hay aquí, me daría cuál es el espesor en tiempo de ese intervalo. Eso pues no es tan fácil aquí al ojo. En una época, nuevamente esto es un display en papel, entonces en una época le ploteaban a uno, ¿sí ven estas rayitas que hay aquí? O sea, cada rayita de esas, hacen cada rayita, cuando la suma de estos tiempos da 1 milisegundo. Fíjense, esto aquí está en el label, está mostrando, eso es lo que se llama el tiempo de tránsito integrado, o ITT. Hoy en día pues viene en un archivo digital, formato LAS. Entonces, si yo contara entre 1410, entre 1050 y 1410, ¿cuántas rayitas de estas hay? Esos son los milisegundos que habría en ese intervalo. Entonces aquí, digamos, si arranco acá, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 milisegundos más o menos hay en ese intervalo de tiempo. Eso es un tiempo, lo que llamamos tiempo one way. Si es tiempo doble, como lo vamos a ver en la sección, entonces va a ser cercano a 56 milisegundos. De ese tamaño voy a ver ese intervalo. Entonces vamos a mirarlo un poquito más en detalle aquí. Bueno, y el mismo análisis para saber cuánto es el espesor
De eso en tiempo lo vamos a sacar a partir del check shot. Entonces aquí tengo un nivel en el check shot de 1050 y un nivel en el check shot de 1410. Para llegar a 1410 se demoró 138.4 milisegundos. Para llegar a 1050 se demoró 111 milisegundos. La diferencia entre esos dos tiempos es el tiempo que viajó entre A y B. Entonces la diferencia entre esos dos tiempos da 27 milisegundos, lo que nos daría 54 milisegundos en la sección sísmica. Entonces, si recuerdan, la medida nos había dado parecida en el sónico, y aquí con el check shot nos da 27 milisegundos. La diferencia entre lo que le da a uno en el check shot y lo que le da haciendo el cálculo por el sónico es lo que se llama la deriva. Esa diferencia entre los dos se llama la deriva y uno corrige la deriva para hacer que cuadre con los datos del check shot. Por ejemplo, sabiendo ya lo que sabemos, podríamos calcular la velocidad de intervalo entre A y B, porque yo sé cuál es la diferencia de profundidades, entonces yo tengo el espesor y tengo el espesor en tiempo, que son 27 milisegundos. Si hago esa división, entonces me da 13.328 la velocidad de intervalo de ese intervalo. También aquí me está diciendo que el reflector A aparecerá en la sección sísmica a 222.8 milisegundos. Eso lo sé porque él se demoró el tiempo sencillo hasta el tiempo A. Me dice aquí el check shot que es 111.4. Si fuera tiempo doble, entonces sería 222.8. La base aparecería al doble de este tiempo, o sea, 276.8. Puedo sacar velocidad promedio. Es decir, puedo hacer todos los cálculos que quiera con eso que tengo ahí, con los datos del check shot. Y lo mismo, entonces puedo hacer aquí con el sónico. Esto se hace hoy en día en las estaciones de trabajo. Se hace pues exactamente como lo estamos viendo acá. Entonces aquí conté el número de rayitas como lo hice ahora. Haciéndolo con calma me daba 27.8 rayitas. Frente a 27 que había visto en el check shot. Esa diferencia entre los dos es 0.8 milisegundos y es lo que se llama la deriva. El valor promedio del sónico en este intervalo que estamos analizando es como poner aquí una línea que no esté ni en lo más bajo ni en lo más alto. Entonces más o menos eso nos da como unos 75 microsegundos por pie. Si yo saco el inverso de eso, porque estos son tiempos de viaje, el inverso es la velocidad, 13.333 frente a 13.328 que nos había dado con el check shot. Es decir, lo que se ve aquí es que son herramientas que, siendo muy diferentes también, nos dan datos extremadamente parecidos, que hay razones, por ejemplo, cuando hay pegues mal hechos en los registros, cuando hay también zonas donde la condición del pozo está afectada. O sea, hay cosas que van a hacer que el registro sónico no sea óptimo, por eso hay que editarlo, hay que arreglarlo antes de hacer las comparaciones. Entonces, todas estas velocidades que estamos viendo acá, o sea, también son velocidades intervalo, promedio, RMS, o sea, podemos ir de las unas a la otra, simplemente estamos adquiriéndolas por diferentes medios. Entonces, afortunadamente, en este punto afanoso, ahí en ese punto se hizo un check shot. Entonces, esta es la tabla de profundidades contra tiempos en ese check shot. Y si yo quiero mirar a 2.9 segundos, que es la posición en tiempo del punto A, cuál es la profundidad que reporta ese check shot, voy a entrar con un valor de 1.45, que es tiempo sencillo, que es lo que maneja el check shot. Aquí está un tiempo sencillo. Entonces voy a entrar aquí a 1.45 y aquí simplemente mido cuál es la profundidad. Entonces, 1.45 está como aquí intermedio entre 1.44.8 y 1.45.2. Si soy estricto, entonces vengo y hago una interpolación y me da que a ese tiempo sencillo de 1.45 la profundidad es 15.360.
Eso es a partir del check shot, que es digamos, el dato más certero que uno puede tener, pero sorprendentemente si uno compara, la sísmica nos había dado 15.420 y la profundidad del check shot nos está dando 15.360. Son muy, muy, muy cercanos. Entonces, o sea, para la, digamos, precisión que pudiera tener los enlaces de velocidad de la sísmica, esto nos comprueba que tiene futuro utilizar este tipo de velocidades cuando uno no tiene digamos, un control más preciso como lo puede ser el de un check shot en pozo cuando está lejos de una zona con control. Todo esto hay que, digamos, hacerlo con mucho cuidado, tener mucha conciencia de lo que se está haciendo, de que un cálculo con velocidades sísmicas se hace porque uno no tiene velocidades de pozo que le puedan dar, aportar en precisión, pero sirve cuando se usa bien. Quería adicionalmente hacer mención a otro tipo de velocidades que uno ve en el software de interpretación. Cuando le preguntan a uno para hacer relaciones entre tiempo y profundidad, dos valores medio misteriosos, que son B sub 0 y K. Entonces, le preguntan como una velocidad inicial y una constante ahí medio rara para llegar a una función de tiempo contra profundidad de este estilo. Es una función que tiene un comportamiento exponencial y entonces tiene unas constantes B sub 0 y K. Entonces, a la hora de transformar a profundidad, digamos, uno entraría aquí con sus tiempos, los tiempos, por ejemplo, de un horizonte que uno tenga interpretado o de una grilla en tiempo, y entonces se le aplica esta ecuación previa introducción de los parámetros B sub 0 y K. Entonces, a veces el software le propone a uno ahí un valor de B sub 0 y de K, en fin. A veces uno no se detiene a pensar, bueno, ¿qué está asumiendo cuando hace eso? Y aquí está la derivación, o sea, cómo se deduce este tipo de relación. Y esto nace de suponer que la velocidad va a tener un comportamiento lineal con la profundidad. Es decir, que la velocidad arranca en un valor inicial y se va incrementando con la profundidad de acuerdo a un parámetro K, que sería como la pendiente de ese incremento. Entonces, eso es equivalente a decir que si yo tengo aquí mi registro sónico que me está mostrando la velocidad con la profundidad, o sea, esto es como la realidad, cuando yo asumo una relación de este tipo, estoy diciendo que la velocidad va a aumentar linealmente con la profundidad. Entonces, el parámetro K lo que hace es modificar la pendiente de esta línea y el B sub 0 modifica dónde arranca. Entonces, si yo quisiera como, digamos, describir o representar con B sub 0 y K este comportamiento azul, pues no es fácil. Es decir, yo podría iniciar con una línea aquí, que fuera B sub 0, con una pendiente relativamente baja, o sea, tratar de hacer una línea que pase aquí como por toda esta sección, pero pues está completamente por fuera de esta parte somera. En fin, o sea, aquí tengo como tres diferentes líneas, pero ninguna realmente se ajusta. Lo que uno ve es que quizás tuviera sentido partir esto aquí en una parte inicial, aquí hay una parte que está relativamente uniforme, pero no es para nada sencillo y generalmente no lo es, con solamente un valor de B sub 0 y K describir todo el comportamiento de las velocidades con la profundidad. Así que con esto hay que tener mucho cuidado y es preferible desarrollar curvas tiempo-profundidad del estilo que da esto, que son, digamos, muy similares también a las que da el check shot. Entonces, mucho cuidado con esas velocidades, esas B0 y K. Finalmente,
para añadir otras velocidades más al ramillete que tenemos, vamos a suponer acá que tenemos un pedazo de roca, pero que esa roca está, digamos, fuertemente laminada. Entonces puede ser, digamos, un shale potente con toda su laminación. Y entonces voy a pensar en una trayectoria de, digamos, tener un disparo acá con un receptor acá, que va a estar viajando así y llegando acá. Entonces, va a estar atravesando casi perpendicular la estratificación de esa capa. Entonces, eso va a hacer que el movimiento a través de la capa en esa dirección resulte más lento. Entonces, no le ayuda la estratificación al movimiento de la onda ahí. Entonces, siendo esta una misma capa, dependiendo de la dirección en que yo vaya dentro de la capa, la velocidad va a ser menor. Si yo me muevo en esta dirección, a lo largo de la estratificación me voy a mover más rápido que si me muevo en esta dirección. Entonces, para un mismo disparo que yo haga, o una mismo reunión de trazas que están pasando por acá, esta traza que está aquí va a estar con tendencia a viajar más rápido que esta traza que está aquí, que va a estar con tendencia a viajar más despacio. Entonces ahí entra el concepto de anisotropía. Cuando una propiedad en la que yo estoy interesado cambia dependiendo de la dirección en que yo la mida. Si mido en sentido vertical, voy a ver cierta cantidad de velocidad, cierto valor. Si la mido en otra dirección es diferente. Entonces, dependiendo de las características, o sea, de la geometría de esa anisotropía, puedo tener unos casos como este, que es el que estamos viendo acá, que se llama BTI, o este de acá, cuando tengo las capas verticales, HTI, dependiendo de dónde se ubican los ejes o planos de simetría. Entonces, eso hace parte de todo el análisis de, digamos, de anisotropía y hace que se compliquen un poco esas cosas que hemos visto. Entonces, ¿cómo se ve eso? Aquí hay un ejemplo de, ¿se acuerdan cómo la forma de los reflectores va cambiando con el offset? Y aquí lo que estamos viendo es que estos reflectores de offset largo empiezan a tener aquí, a llegar como demasiado temprano, y eso es porque están viajando cada vez más horizontales, entonces están yendo más rápido y nos produce aquí este efecto que es debido puramente a la anisotropía. Entonces hay software que permite hacer esa corrección, quitarle esa curvatura adicional que tiene hasta que quede esto aquí relativamente plano para poder apilar. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados o veníamos hasta ahora con, vamos a regresar a... segundo. Se fue. Mi computador. ¿Qué se me hizo? Ahí están viendo la presentación. Ahora sí. Listo. Entonces, más o menos lo que traíamos en el mundo simplificado era que
el tiempo de viaje era aquí el tiempo cuadrado, y aquí hicimos esa construcción de Pitágoras. Entonces, con esta ecuación describíamos la curvatura, pero resulta que eso no es tan así, sino que tiene aquí una serie de términos adicionales que uno normalmente desprecia. Entonces, cuando empieza a ser ya importante este efecto de curvatura adicional, entonces entra uno a considerar un factor adicional. Si ustedes ven acá, aquí está el offset a la cuarta potencia y está una cosa que se llama eta, que tiene que ver con la anisotropía. Entonces, ya no solo obtenemos un perfil de velocidad, un campo de velocidad, sino también un campo de eta, y eso va asociado a las velocidades que nosotros estamos calculando. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con análisis de anisotropía en las velocidades. Por ejemplo, cuando uno está estudiando yacimientos fracturados, en los que los planos de fractura o la densidad de las fracturas van a hacer que cambien las velocidades, esto se vuelve muy importante. Entonces, en este tiempo, los que hayan sido suficientemente valientes pudieron ver velocidad promedio, velocidad de intervalo, velocidad de RMS, velocidad de apilamiento, velocidades suavizadas y sin suavizar, velocidades de migración, las velocidades del check shot, las velocidades del sónico y las velocidades anisotrópicas. Espero que, digamos, haya servido para tener algo más de claridad de lo que son cada una, o sea, cómo puede uno ir de las unas a las otras, y sobre todo ser consciente de las limitaciones o de las asunciones que hay para uno poderse mover con confianza de la una a la otra. Como les digo, digamos, es una pasada muy rápida. Muchas de estas cosas se aprenden en realidad es haciendo ejercicios prácticos, proyectos con datos reales, que es lo que esperamos hacer próximamente. Pero por el momento, pues estoy disponible para las preguntas que tengan y les agradezco muchísimo su atención. Estimado Jaime, acá Flover. Hola, Flover, ¿cómo vas? Bien, no, solo quería agradecerte. Me encanta verte con la camisa puesta. Ah, siempre. No, muchas gracias Jaime por acompañarnos de verdad. Yo creo que la gente estaba bastante interesada en este tema y como lo mencionas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues la pueden escribir en el chat para que Jaime la revise directamente a Jaime o la pueden escribir a nosotros para que Jaime les pueda responder sus preguntas. Aunque Jaime explica muy bien, ¿no? Lo más seguro es que todo quedó muy claro. No, pues uno generalmente, todo le parece lógico cuando se lo explican. Y apenas arranca a hacer su proyecto, dice, oiga, Ahí es donde, ¿cómo es que era? ahí es donde empieza uno a sufrir. Sí, y como te decía, muchas de estas cosas se volvieron automáticas. Entonces, cuando uno aprendió haciendo las cosas con papel y lápiz, un poco eh, mirando el detalle de cómo va cada cálculo, uno tenía un poco más de control. Hoy en día el computador produce resultados muy rápidos, muy bonitos, y el sentido crítico siempre se hace muy importante para uno saber si lo que le está saliendo tiene sentido o no. Listo, Jaime. Creo que ya llegó la primera pregunta. Dice, no me quedó claro, ¿qué defines como velocidad de apilado? Ok, listo, qué bueno que lo preguntaste porque no, sí, no estaba bien explicado ahí. Vamos a intentar ilustrarlo con esto aquí. Dame un segundo. Voy a abrir otra cosa mientras vamos conversando.
Resulta que, de acuerdo a la manera como se adquiere la sísmica, nosotros obtenemos diferentes muestreos de un mismo punto en el subsuelo. Entonces podemos reunir muchas trazas de un mismo punto en el subsuelo. Esas trazas, la diferencia que van a tener es que van a llegar más lejos dependiendo del offset que tengan. Entonces, ese es un efecto que yo le quiero quitar, o sea, es remover el efecto de normal move out, y la intención es sumar esas trazas para que todas juntas me produzcan una única traza que voy a meter en mi sección sísmica. Ese efecto de sumar trazas que corresponden al mismo punto en el subsuelo se llama apilar. Entonces, las velocidades que yo uso para aplanar esas capas, entonces son las velocidades de apilamiento. Y aquí, yo no sé si vean, ahí están viendo este slide. Sí, señor. Listo, entonces eso aquí se ve como toda la película. Estos son una cantidad de disparos, ¿ok? Esos son reflectores que hay, que yo veo en esos disparos. Ahí se ve la curvatura de esos reflectores. Entonces, yo puedo reorganizar estos grupitos de otra forma en que eso se van a llamar CMPs, o sea, puntos que ven el mismo punto en el subsuelo. Y en esos puntos yo veo esta curvatura. ¿Ok? Aquí están los mismos, pero ya aplanados. Entonces, lo que yo hice para poder aplanar esta cosa de aquí es investigar a qué velocidad están asociados cada uno de esos reflectores. Entonces, cuando yo hago eso y sé qué velocidad necesito para aplanar, ya puedo coger y sumar todas las trazas de cada uno de estos. Esa suma que yo hago ahí se llama apilado. Y las velocidades que utilicé para hacer ese aplanamiento se llaman velocidades de apilamiento. Entonces, la traza única que me sale de acá, vengo y la pongo aquí en la sección sísmica, una sola. O sea, de este también me sale una, de este sale una, de este sale una, de este sale una. Y así se forma la sección sísmica. Esas son las velocidades de apilamiento que nosotros después vamos a decir abusivamente que son las mismas RMS. Listo, Jaime. Te voy a pasar otra pregunta que nos escribieron acá. Dice, si tú tuvieras un sector montañoso donde no tienes velocidades de pozo, solamente sísmicas, ¿utilizarías las velocidades RMS de la sísmica? Un área geológicamente compleja, me refiero como con montañosa. ¿Qué hacer en ese caso? Sí, o sea, esa es buena pregunta porque uno se ha enfrentado a esa situación muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? O sea, digamos como cuando le dicen a uno, no sé, pilas, no caliente el tinto en esa olleta que está inestable, se puede caer. Pues tocar como con cuidado. Es decir, yo nunca digo que no se haga, sino que uno tiene que ser consciente de que el error que le van a producir las velocidades de procesamiento en una zona compleja, pues puede ser gigante. Entonces uno puede hacer eso por ejemplo, para hacer un mapa regional, para ver cómo pueden estar variando las velocidades, pero nunca, digamos, para hacer la prognosis del pozo. O sea, es muy, o sea, eso va a salir completamente descachado. Entonces, ahí va un poco el tema de cada herramienta está asociada pues a unas condiciones. Entonces, a veces lo que se hace en zonas así muy complejas es de pronto hacer unos modelos de capas y empezar a colocarles velocidades a las diferentes capas y hacer a partir de modelamiento todas estas cosas que hemos hecho acá y llegar a estimaciones de profundidad. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Y se hace a veces, he visto en zonas de piedemonte,
se pueden hacer cosas interesantes porque a veces uno tiene una cierta cantidad de pozos, entonces puede controlar lo que le da las velocidades sísmicas a partir de lo que den los pozos. Entonces uno de alguna manera como que corrige esas superficies y las obliga a que pasen, o que, sí, que pasen por donde dicen los pozos, y uno sabe que tiene cierta incertidumbre a medida que se aleja de los pozos. Entonces con eso hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Listo, Jaime. Acá viene otra. Dice, Oh, ¿podemos tener modelos geológicos en profundidad con inversiones de velocidades? Me queda la duda con respecto a las velocidades RMS, ya que al ser una sumatoria serían siempre mayores. ¿Se podría considerar en migración en tiempo tener velocidades RMS con ligeras inversiones? listo. O sea, las inversiones pueden ocurrir. Fíjate, a ver si hacemos ocurrir una por aquí. No sé si lo tengo acá. No, me voy a demorar. En general, o sea, respuesta corta, para que la velocidad, por ejemplo, la velocidad promedio o la velocidad RMS disminuyan, o sea, el cambio de la velocidad de intervalo tiene que ser grandísimo. Entonces, tiene que ser como una inversión muy, muy fuerte. A veces uno puede tener inversiones reales de velocidad que no alcanzan para producir una inversión en velocidades de RMS ni promedio. Entonces, respuesta corta, hay que o sea, sospechar cuando uno ve inversiones en velocidad RMS y en velocidad promedio, porque tienen que estar producidas por inversiones reales muy grandes, que sí ocurren, pero pues tiene que ser, digamos, sí, que uno tenga pues velocidades muy altas en superficie, como digamos, en ambientes compresivos, con mucha deformación puede llegar a suceder eso, pero hay que mirarlo con lupa. Uno puede hacer modelitos, aquí me voy a demorar buscándolo, pero en Excel mirando, o sea, uno pone 4 o 5 capas y mira a ver, digamos, cuánto le tengo que poner de inversión a una capa, digamos a la cuarta capa, para que me produzca una inversión en velocidades RMS y velocidades promedio. Y eso le da a uno un sentido un poquito de qué se necesitaría y si eso es real o no. Pero uno tiene que estar muy prevenido contra esas inversiones. Listo, Jaime. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? No, no he recibido más por el chat. Ok, acá llegó otra. Dice, ¿es posible cuantificar los errores cometidos en la estimación de las velocidades de apilamiento o de migración? No. Mejor dicho, depende de qué, es decir, para saber si estuvieron bien o mal, las velocidades uno tiene que tener contra qué comparar. Entonces, a veces un pozo es el que te da la oportunidad de saber si las velocidades escogidas fueron las correctas. Las velocidades siempre van a tener una influencia no solo en la profundidad, sino en la posición lateral de los eventos. Entonces, el pozo es lo que le permite a uno saber cuál era la realidad. Y ahí es que uno podría entonces, como decir, listo, con estas velocidades está bien, con estas velocidades está mal. Eso es lo que se me ocurre. El resto uno también puede hacer modelamiento directo, se hace mucho, pues es muy conocido, por ejemplo, los modelos de trazado de rayos y otro tipo de cosas, para uno poder estimar cuál es la influencia de cambiar las velocidades en ciertos eventos. Entonces, yo no sé si tenga por aquí algo más sustancioso para mostrarlo, pero
por ejemplo, tal vez del curso de procesamiento de una vez. Escucha. Un segundo. Mire, esto es una sección sísmica. Este es un punto que está fijo. Esto rojo que está fijo. Aquí hay una estructura. Entonces, esto está procesado sin tener en cuenta la anisotropía. Y este está procesado con ciertas consideraciones de anisotropía. Y ya no me acuerdo qué, este es migración en profundidad con anisotropía. Bueno, son 3 diferentes tipos de procesamiento. Entonces, cuando uno tiene eso y tiene de pronto un pozo que le dice a uno que efectivamente esto es lo correcto, entonces ahí uno puede darse cuenta cómo le cambian los eventos dependiendo del manejo de velocidades que haga. Entonces, eso le puede dar como una idea de, bueno, sí, me estoy descachando 500 metros horizontalmente o 1 kilómetro o cosas así. O sea, pero, o sea, mientras uno no tenga un pozo, no va a poder decir mayor cosa definitiva. Listo, Jaime. Te comparto la siguiente. Dice, si es posible estimar valores de velocidad de datos gravimétricos y qué tan útil sería. No soy experto en eso, pero el método gravimétrico responde a cambios en densidad. Entonces, el método gravimétrico va a funcionar, o sea, va a haber cosas en la medida en que uno tenga cambios laterales importantes en la densidad. Entonces, uno puede, digamos, investigar acerca de densidad y eventualmente acerca de forma de cuerpos. Pero ya, hasta ahí. O sea, yo no pensaría que sea... Pues la densidad entra para calcular la velocidad, pero digamos, estamos hablando de órdenes de magnitud completamente diferentes. No vería yo la gravimetría haciendo un gran aporte a la definición de velocidades en el contexto que tenemos acá. Se usa así, o sea, y hay ejemplos muy interesantes en el que se combina la gravimetría con el procesamiento sísmico. Entonces uno puede tener una aproximación, por ejemplo, de las capas someras a partir de gravimetría y se ayuda con eso para, digamos, definir las velocidades de esas capas someras. Entonces uno puede identificar ahí zonas de baja densidad, zonas de alta densidad y asociar a eso con velocidades para hacer el procesamiento. Y funciona. La tesis de Héctor Alfonso es de eso, muy interesante. Listo, Jaime. Tú me avisas cuando tengas que irte a preparar el almuerzo, ¿vale? Porque todavía nos quedan preguntas. No, tocó pedir domicilio y por eso. Ah, bueno, pero no te regañan por eso. Ya como todos los días, ya uno va sacando caño. No, mentiras. No, sigamos otro reto, o sea, no tengo afán. Listo. La siguiente dice, Jaime, si conozco la velocidad de una roca en profundidad, de un chet shot, por ejemplo, ¿es útil usar esta velocidad si tengo la roca exhumada en superficie? Por ejemplo, en el piedemonte. Pues, o sea, la pregunta es si las condiciones, o sea, vimos al principio que la velocidad de la roca depende pues, de todo lo que es esa roca y de todo lo que le pasa a la roca. Entonces, va a ser muy importante el régimen de presiones de la roca. O sea, si la sacamos, va a estar, o sea, su régimen de presiones va a ser completamente distinto y muy probablemente la velocidad sea distinta. Entonces, habría que tener muchísimo cuidado con eso. Uno puede a veces hacer cálculos a través de modelamiento de cómo se afectaría la velocidad de la roca, tomando, digamos, desde las condiciones en profundidad hasta exhumarla,
analizando cómo cambiarían los módulos elásticos de compresibilidad y de corte. O sea, eso se llama así, digamos, modelamiento, física de rocas. Entonces tú podrías ver cómo cambian los módulos elásticos y la densidad de la roca entre las dos condiciones y con eso actualizar la velocidad. Pero de entradita pensaría que no es válido, digamos, tomar la velocidad medida en profundidad igual a la de superficie. Listo, Jaime. La siguiente dice, ¿de qué manera se podría reflejar la velocidad de onda y qué posible error podría inferir esta condición en zonas de fallamiento? Pues, bueno, no estoy tan seguro de entender, pero hasta, digamos, lo que hemos estado hablando, hablamos de capas, que las capas horizontales, capas con poco usamiento, en fin, y el modelo que uno utiliza para procesar y para organizar los datos se basa mucho en que uno tenga las capas o pues ciertas geometrías trazables. En zonas altamente deformadas, con muchas fallas, o sea, uno deja de cumplir todas esas suposiciones que tenía. Entonces, ya por ejemplo, las reflexiones no se comportan con esa curvatura que vimos, o sea, sino que cambian completamente. Entonces ahí es que uno tiene que utilizar técnicas como la migración preapilado en profundidad, donde uno tiene que entrar con un modelo de velocidades inicial y empieza como a hacer iteraciones hasta encontrar un modelo de velocidad que produzca una imagen que sea satisfactoria. Y esa sería la forma de manejar uno áreas donde no se cumplen, ya sea por fallamientos o por falta de respuesta sísmica de la zona, en fin, donde no se cumplen las asunciones tradicionales del procesamiento. Sería como la aproximación, pero es muy complicado. Hay zonas donde pues, simplemente va a ser prácticamente imposible tratar de obtener una imagen porque los datos de entrada no son suficientes. Listo, Jaime. Bueno, no hemos recibido más preguntas. No sé si Listo. quieres que dejemos hasta acá, pero aprovecho para agradecerte nuevamente, Jaime. De verdad que es un placer siempre tenerte en estos espacios de la ACGGP y tú nos dirás cuándo hacemos el curso completico. Sí, vamos a armarlo porque es que yo lo que quiero es como tratar de ver la forma. Aquí se siente, honestamente, se siente uno hablando solo porque Sí, la es muy falta de difícil. interacción es muy tenaz. Entonces hay que ver la forma de que uno logre establecer una plataforma en el que podamos, digamos, como volver al tablero y que haya una interacción mayor y tengamos pues unos casitos para trabajar prácticos, en fin, eso es lo que estamos armando, vamos a ver cómo lo logramos en poco tiempo. Y Dale, entonces yo por interno te lo comparto hacemos. también unas ideas en las que estamos trabajando, a ver si te suena alguna y podemos hacerle por ese lado. Listo. Y aprovechando que hay, está la gente ahí pendiente, o sea, vamos a tratar de mover también cosas en la página www.hablemosdesísmica.com. O sea, ahí estoy permanentemente subiendo material. Para los que tengan interés, hay, digamos, datos libres que se pueden tomar para experimentar en procesamiento. Podemos hacer experimentos con MATLAB, con Seismic Unix, eh, modelos, cosas que les interese hacer. Ahí hay recursos de datos, de código escrito que podemos utilizar y pues métanse ahí aunque sea a brujear para que tengamos interacción de vez en cuando. De acuerdo. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo para todos. Cuídense muchísimo.
Abrazo fuerte, Jaime, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Les invito pues a seguir muy pendientes de las actividades de la asociación en nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, para que pues, sigan aprovechando estos espacios de entrenamiento con estos duros que tenemos pues en nuestra asociación. Entonces, muchas gracias a todos. Feliz almuerzo. Jaime, un abrazo Un fuerte. abrazo. Chao, pescado.